La Iglesia Cristo el Divino Redentor presenta el siguiente mensaje a cargo del pastor Abraham González. Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Agradezco a Dios en esta hora por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes este día martes. Y tenemos como estudio este tema titulado Cristo superior a los ángeles. Es un tema maravilloso, es una serie de estudio que estamos compartiendo y que será de bendición para nuestras vidas. Muy bien, iniciamos y quiero invitarles para que leamos juntos Hebreos capítulo 1, versículo 5 al versículo 9. Hebreos capítulo 1, verso 5 al verso 9, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora el versículo 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? El 14. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? Bien. Vamos a entrar al tema. Repito, el tema de hoy se titula Cristo superior a los ángeles, y la verdad central dice: el escritor de la epístola a los Hebreos pone de manifiesto, y sin lugar a duda, la superioridad de Cristo con respecto de los ángeles. A lo largo de la historia se ha discutido mucho acerca de la divinidad de Cristo. Esto ha llevado a ponerlo al mismo nivel de los ángeles, incluso en algunas pocas ocasiones a estos como superiores en cuanto a intercesión. Sin embargo, aclarando cualquier duda, se pone a Cristo como superior a cualquier cosa, incluso superior a cualquier ángel de la presencia de Dios. Nunca será posible que lo creado sea mayor que su creador. Es Dios el creador de los mismos ángeles. Sería una aberración adjudicar mayor gloria y poder a una cosa creada por encima de su amo y creador. Por supuesto, viene a mi mente, amados hermanos, con respecto a la discusión que a lo largo de mucho tiempo se ha venido dando con respecto a la superioridad de Cristo con los ángeles. Hay una secta que consideran que Cristo no es parte de la Trinidad o de la divinidad. Incluso niegan que Cristo haya sido el Hijo de Dios. Incluso niegan que Jesús sea Dios. Esa secta enseña que Jesús fue un simple profeta. Es obvio que tenemos que reservarnos el nombre por ética, por educación, pero esta secta enseña que Jesús fue un profeta más del Nuevo Testamento, que no tiene nada que ver con la divinidad o Trinidad, ni mucho menos
parte que se crea que sea Dios. Mas sin embargo, usted y yo sabemos y conocemos la Escritura que Él es Hijo de Dios, incluso Él es mismo Dios. Me llama la atención cuando la verdad central dice que no es posible que la creación sea más que el Creador. No es posible que lo creado sea mayor que el Creador. Es algo ilógico. Pero bien, vamos a entrar al desarrollo del estudio. Como punto número 1, Cristo como único Hijo de Dios. Si bien recordamos las palabras cuando nuestro Señor Jesucristo es bautizado, qué gloriosa experiencia cuando nuestro Señor Jesucristo es bautizado. En esos momentos inmediatamente es arrebatado por el Espíritu de Dios y se deja ver una experiencia gloriosa. Quiero leerles en San Mateo capítulo 3 versículo 13 y dice la palabra: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos se fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjese las palabras de Dios. ¿Qué es Cristo? Cristo como único Hijo de Dios. Él es Hijo de Dios. No podemos dudar. Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Hebreos 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Dios no le llamó ni le dio el privilegio a un ángel para ser llamado su hijo. Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Él es el único que tiene este título. Solo a Cristo se le dio el título de ser Hijo de Dios. Esta declaración no es una alusión de inferioridad, sino se refiere totalmente a un nombre que identifica a una persona diferente, pero con plena identificación con el Padre. ¿Qué está haciendo el Padre al llamarlo como hijo? Lo está identificando ante los demás. Está diciendo ante esta multitud, está diciendo ante esta motín de gente, está diciendo el Padre: este es mi hijo. Lo está clasificando, le está diciendo: de entre todos, tú eres el único, mi hijo, no hay otro, no tengo a nadie más, no hay otro hijo mío aquí. El único hijo era Jesús. La palabra engendrado nos da la idea no de creación o nacido de, más bien quiere decir de la misma sustancia o naturaleza. Este punto se ha discutido mucho. Sin embargo, el contexto nos deja claro que el autor nunca quiere decir que Cristo es inferior, puesto que precisamente está exaltando su superioridad. La calidad de hijo deja por sentado su majestad y gloria que solo Él posee, y que esa gloria no puede ser compartida con ninguna criatura. El escritor de Hebreos no se refiere a una inferioridad de nuestro Señor Jesucristo a los ángeles,
sino que simplemente está confirmando su posición en la Trinidad, su posición como Hijo de Dios, que merece toda gloria y toda honra. Su posición como Hijo denota su grandeza y que al igual que el Padre posee todos los atributos que lo constituyen como el Señor de todo lo creado. Por tercera vez, como para no dejar dudas, menciona la persona del Padre en relación total con el Hijo. Los ángeles son hijos por creación, pero Cristo ostenta el título de Hijo. El primero será llamado Padre, mientras el último Hijo. Una completa relación por encima de cualquier otra. Fíjese qué maravilloso. Jesús es el Hijo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Nada ni nadie puede ocupar el lugar de Cristo. Porque aun cuando el pecado amenazó la existencia del hombre, aun cuando el pecado llega a la vida del hombre, aun en esos momentos, amados hermanos, nadie quiso redimir el pecado. Nadie quiso pagar el precio por el pecado. Mas, sin embargo, Cristo fue el único, como Hijo de Dios, que ofreció su vida a favor de nosotros para morir en la cruz del Calvario y así salir triunfante. Eso no lo podía hacer ningún ángel. Eso ningún ángel podía hacerlo. No tenía la potestad, no tenía esa autoridad, ni mucho menos esa facultad de hacerlo. Nuestro Señor Jesucristo sí murió, pero nuestro Señor Jesucristo al tercer día resucitó. Eso no lo podía hacer ningún ángel. Entonces queda sentado, queda por entendido que Cristo es el único Hijo de Dios. ¿Cuál es lo segundo que queremos mencionar? Lo segundo que queremos mencionar es un lugar superior al de los ángeles. Dice Hebreos 1, 8 al 9. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Mas has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. En este pasaje se pone a Cristo en un lugar muy especial, al cual ningún ser creado ha tenido. El trono es el lugar donde Dios está y de donde gobierna con soberanía. Por supuesto, Cristo está en un lugar superior, en un lugar especial, a la diestra del Padre, cosa que nadie podrá ocupar ese lugar, más que solo aquel que murió, que derramó su sangre, que al tercer día resucitó venciendo al diablo, al mundo y a la muerte. Solamente el Padre le dio ese lugar a su Hijo, el sentarse a su trono para ser glorificado y honrado por el sacrificio tan grande que hizo por nosotros. Jesús es mencionado como el dueño del trono, el lugar del Rey, donde solo Dios puede estar. De modo que el autor de Hebreos quiere remarcar la superioridad de Cristo de una manera aplastante. O sea, no hay forma como los ángeles puedan ser igual. Ni siquiera podemos imaginarnos que hay una cierta igualdad entre los ángeles y Cristo. No es lógico. No hay lógica en ni siquiera pensar de esa forma o de esa manera. Pues nadie jamás ha estado en el trono de Dios, y del que se dice que anhelo dicha honra ya ha sido condenado. Cuando hablamos acerca del trono de Cristo, estamos hablando de su majestad, de su poderío, de su reinado, de su conquista en el reino de las tinieblas para poder rescatarnos de esa condición. Ni siquiera el más grande de los querubines, quien dice la Escritura que se quiso sentar en el lugar de Dios,
Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Esto dice Ezequiel 28, 14 al 15. Ni siquiera él, querubín, o ahora Satanás, ni siquiera él pudo ser igual a Cristo. No hay comparación entre los ángeles y Cristo. Cristo es único, Hijo de Dios, no hay otro igual a él. Jesucristo mismo echó de los cielos a este querubín. Por otro lado, también menciona el rey de Tiro con alusión al diablo, que quiso ser como Dios sentándose en su trono, pero como no le correspondía el lugar, fue quitado y humillado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto he aquí yo traigo sobre ti extranjeros. Ezequiel 28, 6 al 7. Nadie puede ocupar el lugar de Dios. Ningún ser creado se ha sentado en el lugar de Cristo, pero solo Él es digno de estar en el lugar, puesto que es Dios mismo. Cualquiera que quiera ocupar el trono de Cristo, primero lo que tiene que hacer es morir en una cruz y después resucitar al tercer día. Es ilógico, es imposible, nadie puede hacerlo. Solo Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, pudo hacerlo. Solamente a Él le atribuimos gloria, honra, majestad. Solamente Él es digno de recibir gloria y honra. En el punto número 3, Cristo como Dios. Hebreos 1:10 dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. ¿Quién es Cristo? Dios. Es importante resaltar esa conjunción. Y al inicio del texto, en donde se dice otra cosa más acerca del Hijo, de quien según el texto se dice, entonces este Señor del que se habla es parte del poder creado de la tierra. La formación del universo entero en las manos del mismo Cristo. Sin lugar a dudas se eleva a Cristo muy por encima no solo de los ángeles, sino de todo ser creado en el universo. Cristo es superior, Cristo es Hijo de Dios y Cristo es Dios mismo. Por supuesto, no hay un ser creado en la tierra, en el cielo o alrededor de todo el universo, de toda la esfera. No hay un ser creado que sea superior a nuestro Señor Jesucristo. Él está por encima de todo. En definitiva, con esto se demuestra la superioridad de Cristo sobre todo ser creado. Cristo como Dios es quien vino al mundo para redimir a todo ser humano. El autor de Hebreos quiere culminar su defensa en cuanto a la superioridad de Cristo con los ángeles, dando a conocer quién fundó la tierra. Tal acto portentoso solo Dios lo puede hacer, y se dice de Cristo lo mismo, que Él es el que la fundó y el que creó los cielos. Eso nos habla de un atributo que solo Dios posee: omnipotencia. En muchas ocasiones y por muchos años el ser humano ha adorado y dado gloria a cosas creadas por Dios. Nos hemos olvidado del autor de la vida y nos hemos enseñado en centrarnos en lo pasajero, en las criaturas, antes que el Creador. La nación hebrea adora todo lo que arroja como resultado algo divino. Los profetas usados por Dios y hasta su creación, los ángeles, la tierra y muchas cosas más, pero solo Dios es digno de adoración y de suprema alabanza por los siglos de los siglos. En la creación del mundo, en la creación de todo lo que existe, ahí estuvo involucrado nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios mismo. En su palabra, cuando habla acerca de la creación en Génesis, Dios habla y dice: hagamos al hombre. Está hablando en forma masiva, plural. Está diciendo hagamos. No está diciendo voy a hacer o estoy haciendo. Está diciendo hagamos.
está involucrando a otros. Ahí está nuestro Señor Jesucristo, en la creación de todo. Él está por encima de todo. Él creó los cielos, la tierra, los mares, los animales, los árboles, el sol, la luna, las estrellas. Él creó todo. Es por eso, amados hermanos, Iglesia Cristo Divino Redentor, que nuestra fe debe de estar firme, nuestra convicción debe de permanecer en aquel que hizo los cielos y la tierra. Nuestra fe debe de permanecer en aquel que creó el universo entero con sus propias manos, que cuando abrió su boca únicamente Él mandaba y se hacía. En Él debe estar puesta nuestra fe. En Él debe estar puesta nuestra confianza. No desmayemos, no dudemos que si Él creó todo el universo y todo lo que nuestros ojos alcanzan a ver y lo que no alcanzamos a ver, entonces, ¿qué no podrá hacer con nuestra necesidad? ¿Qué no podrá hacer con lo que nosotros pedimos? Si Él creó todo, ¿qué no podrá hacer de lo creado? Hermanos, confiemos en Dios. Sigamos adorando a aquel que es único Hijo de Dios, que es mayor que los ángeles y tiene un lugar especial sentado a la diestra del Padre, incluso que Él es mismo Dios, Jesús es Dios. Adoremos, postrémonos delante de Él, aquel que es digno de recibir la gloria, aquel que fue el único de morir por nuestra culpa, aquel que fue y es digno de recibir gloria y honra por el sacrificio que hizo en la cruz y resucitar al tercer día. Démosle gloria, démosle honra a aquel que murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Adorémosle a Él, exaltémosle a Él, no adoremos a la creación, no adoremos a lo creado, adoremos al Creador, aquel que es el dueño de todo, aquel que es dueño y amo de nuestras vidas, aquel que fue nuestro Creador y sigue siendo nuestro Creador. Adorémosle con todo nuestro corazón, brindémosle gloria, brindémosle honra. Dice su palabra, Salmo 156, todo lo que respire, alabe a Jehová. No hay nada ni nadie que no alabe y glorifique el nombre de nuestro Dios. La creación misma, la naturaleza misma adora a Dios. Dice los salmos que los árboles dan palmadas, aplauden ante la grandeza de Dios. Los ríos, los pájaros, las aves adoran a Dios, los animales adoran a Dios, el ser humano adora a Dios. Entonces todo lo que fue creado por Dios le adora y le glorifica por ser nuestro Creador. Entonces nosotros adoremos y glorifiquemos al Dios Todopoderoso que hizo todo lo que hay y todo lo que podemos ver y palpar. Le brindemos gloria y le brindemos honra. Padre, en el nombre de Jesús, hoy damos gracias porque reconocemos como asambleístas, como iglesia tuya, reconocemos que Cristo es el único Hijo de Dios y que está sentado a la diestra del Padre y que Cristo es Dios mismo. Hoy nos postramos delante de ti y te agradecemos porque un día tuviste un propósito y un plan para nosotros. Gracias porque creemos que estamos en el hueco de tu mano, y si estamos en el hueco de tu mano, ¿quién nos podrá arrebatar de esas manos poderosas que hicieron los cielos y la tierra? Esas manos que hacen milagros, prodigios, señales, esas manos que tienen poder para sanar, para levantar. Dios, gracias por dejarnos ser tus hijos. Gracias porque nos redimiste, nos compraste, nos perdonaste. Jesús, gracias porque nos reconciliaste con el Padre y ahora somos hijos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre maravilloso. Pedimos toda necesidad que esté atravesando tu iglesia, seas tú supliendo conforme se necesite. En el nombre de Jesús, no cesamos de pedir por la vida del pastor que la fortaleza provenga de ti, fortaleza física, espiritual,
provenga de ti. Dirígelo y guíalo en el nombre de Jesús para esta nueva etapa que viene para tu iglesia. Dirige la vida de tu siervo, guíalo para tomar las decisiones prudentes y sabias para el beneficio de tu obra. En el nombre de Jesús suplico y ruego que lo uses y que lo dirijas en esta nueva etapa que hemos de comenzar con tu iglesia para regresar a los templos y adorarte y servirte. Pedimos en el nombre de Jesús que lo fortalezcas y lo guíes en el nombre de Jesús. Sana su cuerpo, cumple tus propósitos, tu voluntad en él, en su esposa, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias por la vida de toda tu iglesia. Ayúdanos, fortalécenos. Adoramos a aquel que hizo los cielos y la tierra. Brindamos honor y gloria a aquel que nos creó. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Iglesia del Señor, que Dios, a través de su infinita misericordia y bondad, siga estando con nosotros. Les saludamos con un amor fraternal, con un gusto enorme. Les mandamos un fuerte abrazo a distancia, esperando que la bondad y la misericordia del Señor nos esté alcanzando. Que el Señor les bendiga y les guarde. La paz de Dios con nosotros. Amén.